Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos, bienvenidas a la Cueva del Ermitaño. En el capítulo anterior habíamos explicado cuál fue el modus operandi de Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete para formar una creencia relacionada con el narcosatanismo, y también habíamos explicado cuál fue el punto en el que esa creencia o ese culto se vio descubierto, llevando a la muerte de Constanzo, el líder supremo de este culto. Sin embargo, la muerte del líder no borra inmediatamente el impacto de lo que ha creado. El juicio contra los miembros del culto reveló detalles perturbadores sobre cómo funcionaba el grupo. Muchos de los seguidores describieron un ambiente de control psicológico intenso. Algunos afirmaron que al principio pensaban que participaban en rituales simplemente simbólicos, pero que con el tiempo la dinámica se volvió cada vez más violenta y difícil de abandonar. Sara Aldrete fue condenada a décadas de prisión. Durante el proceso judicial, los medios la apodaron la Madrina, una figura que representaba la mezcla de intelectualidad, fanatismo y brutalidad que la caracterizó en el culto. La historia del grupo narcosatánico se convirtió rápidamente en material para documentales, libros y análisis criminológicos. Pero más allá del sensacionalismo, hay varias preguntas profundas que siguen siendo relevantes. La primera es cómo un individuo logra construir una autoridad tan absoluta sobre otras personas. Los expertos en psicología de cultos suelen señalar tres factores clave: carisma, aislamiento y escalada progresiva. Un líder carismático crea una narrativa donde él posee un conocimiento especial. Luego aísla psicológicamente a los seguidores, convenciendo al grupo de que el mundo exterior no entiende su verdad. Finalmente, introduce compromisos cada vez más extremos, de modo que abandonar el grupo implicaría reconocer la gravedad de lo que ya se ha hecho. En el caso de Constanzo, esos tres elementos estaban presentes. Su carisma atraía a la gente. La estructura del culto reforzaba la separación entre iniciados y profanos. Y los rituales, cada vez más violentos, creaban una espiral de complicidad de la que era difícil escapar. La segunda pregunta tiene que ver con el papel del narcotráfico. El culto no era simplemente una secta religiosa aislada. Estaba profundamente conectado con redes criminales que utilizaban la superstición como una forma de legitimación. Para algunos traficantes, tener a un brujo poderoso de su lado era una especie de seguro espiritual. Este fenómeno no es exclusivo de este caso. En diferentes partes del mundo, el crimen organizado ha recurrido a prácticas espirituales o mágicas como herramientas de cohesión interna, no porque necesariamente crean en ellas de manera absoluta, sino porque funcionan como rituales de lealtad y control. Y finalmente está la pregunta más inquietante: ¿por qué historias como esta siguen aún fascinándonos hoy en día? Parte de la respuesta tiene que ver con la combinación de elementos aparentes incompatibles: narcotráfico, rituales mágicos, estudiantes universitarios, asesinatos, fronteras culturales. Todo se mezcla en una narrativa que parece salida de una novela, pero que ocurrió en la vida real. Sin embargo, hay un riesgo en esa fascinación. Cuando las historias de cultos violentos se convierten en espectáculo, corremos el peligro de olvidar a las víctimas y de simplificar las dinámicas reales que permiten que estos grupos existan. El culto narcosatánico no apareció por arte de magia. Surgió en un contexto donde el narcotráfico ya había normalizado la violencia, donde la corrupción debilitaba a las instituciones y donde las creencias espirituales podían ser manipuladas por alguien con suficiente carisma. También nos recuerda algo fundamental sobre la naturaleza humana: la necesidad de pertenecer. Muchas de las personas que terminaron en el culto no comenzaron buscando violencia. Buscaban identidad, protección, sentido o comunidad. El problema es que encontraron todo eso en manos de alguien dispuesto a utilizarlo para fines destructivos. Hoy, décadas después, el caso sigue siendo estudiado por criminólogos, sociólogos y psicólogos, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que revela sobre el funcionamiento de los grupos externos. Entender estos mecanismos es una forma de prevenir que historias similares vuelvan a repetirse. Porque aunque el nombre de aquel culto quedó grabado en titulares sensacionalistas, lo verdaderamente importante no es el morbo de los rituales, sino la advertencia que deja su historia.
La advertencia de que el poder, la superstición y la manipulación pueden combinarse de maneras peligrosas cuando las personas buscan respuestas simples en tiempos de incertidumbre. Y quizá esa sea la reflexión más importante con la que quiero cerrar este recorrido. Los cultos no empiezan con violencia, empiezan con promesas, promesas de protección, de conocimiento especial, de pertenencia, promesas que poco a poco se transforman en obligaciones, en miedo y finalmente en tragedia. El legado de aquel grupo narcosatánico no es solo una serie de crímenes rituales que conmocionaron a 2 países. Es también un recordatorio de lo frágiles que pueden ser nuestras certezas cuando alguien logra convencer a un grupo de personas de que la realidad funciona según las reglas ocultas que solo ellos comprenden. Y cuando eso ocurre, la línea entre la fe, la obediencia y el horror puede desaparecer mucho más rápido de lo que nos gustaría creer. Por mi parte nada más, nos escuchamos como siempre la semana que viene con mucho más.